En este vídeo vamos a estudiar la continuidad. Podemos decir que una función es continua si somos capaces de pintarla sin levantar el lápiz del papel. La continuidad se puede estudiar en un punto, en un intervalo o en todo su dominio. Si me dan la función dibujada, se mira en el eje de las X, de izquierda a derecha. Si os dais cuenta, eso ya había un vídeo que se llamaba Estudio de funciones. Si la función no está dibujada, puedo calcularla de la siguiente forma. Primero, calculo la imagen de la función en ese punto, es decir, f de x sub 0. Segundo, hago el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda y a ese punto por la derecha. Y tercero, comparo las tres cosas que me han salido: la imagen, el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Si se cumplen estas condiciones, significa que la función es continua en x igual a x sub 0, es decir, el punto donde la estoy estudiando. Lo vemos en un ejemplo. Me dan esa función. F de x es una función definida a trozos, x elevado a 3 si la x es menor que 2, o 3x más 2 si la x es mayor o igual que 2. Lo primero que tengo que hacer es, en este caso, estudiar en el punto 2, que es donde me lo dan definido. Primero hago f de 2, y para hacer f de 2 tendré que coger el trozo de la función donde tengo el igual a 2. Sustituyo la x por 2 y hago las cuentas. Luego tengo que hacer los límites. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, es decir, cogeré la rama de los menores que el 2, la función x cubo. Sustituyo y lo que me dé. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. 2 por la derecha son los mayores que 2, cojo esta rama, sustituyo y lo que me dé. Como en los tres valores me ha salido lo mismo, la imagen, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, la función f de x es continua en x igual a 2. Las funciones polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son siempre continuas en su dominio. Por lo tanto, presentarán discontinuidades en aquellos puntos en los que no esté definida y por lo tanto no pertenezcan a su dominio. ¿Qué pasa si la función no es continua? Pues la función es discontinua. Y los tipos de discontinuidad que tenemos pueden ser los que veis ahí. Una función es discontinua evitable cuando f de x sub 0 es distinta a los límites por la derecha y por la izquierda, o cuando f de x sub 0 no existe. Es decir, los límites son iguales, me dan el mismo valor, pero la imagen da o distinto valor o no existe. Otro tipo sería no evitable. En este caso, cuando son no evitables, los límites por la derecha y por la izquierda son distintos. Y dentro de las no evitables puedo tener varios grupos. De primera especie. Dentro de primera especie se llama de salto finito, cuando los límites laterales son finitos y distintos, es decir, dan los límites distintos números. De salto infinito, cuando alguno de los dos límites da infinito. Y por otro lado tenemos las de segunda especie, o también llamadas esenciales. Y en este caso es cuando uno de los límites no existe. Os lo enseño con dibujos. Este dibujo que tenéis aquí no es continuo. En el 1 me falta la imagen. Tengo por la derecha y por la izquierda. Los límites serían 1, pero la imagen no existe. Es decir, sería
evitable en x igual a 1. En este otro vemos otro tipo de discontinuidad. Si os dais cuenta, aquí falta un trozo. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, sería 1. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, sería menos 1. Y si yo hago f de menos 1, cogería el punto cerrado, sería 1. Es decir, lo que es distinto es un límite. Y son distintos números. Por lo tanto, es discontinua de salto finito. Ahora, la discontinua de salto infinito sería, por ejemplo, este caso. En el 0 la función está cortada, no está unida. F de 0 valdría 0. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería esta rama y también valdría 0. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha sería esta rama que se va al infinito. Por lo tanto, la imagen y un límite son iguales y el otro límite es infinito. Sería discontinua de salto infinito en x igual a 0. La otra que tenemos es la esencial. Si os dais cuenta, en el 0 yo tengo 0 por la derecha, que iría a menos infinito. Pero 0 por la izquierda no tengo nada. Me falta esa zona, ese límite, por lo tanto sería esencial. Lo vamos a ver en un ejemplo, en una función definida a trozos. Me dan esa función. Para los valores de x menores que menos 1, para los valores de x entre menos 1 y 1 y para los valores de x mayores que 1. Yo tengo que estudiar la continuidad, en este caso, en el menos 1 y en el 1. Pero también debo mirar cómo es la función trozo por trozo. Es decir, este trozo es un polinomio. El polinomio es continuo en todo su dominio y el dominio eran todos los números reales. Pero en este caso solo vale para valores menores que menos 1. Por lo tanto, esta primera es continua de menos infinito al menos 1. La siguiente función también es un polinomio. Los polinomios son continuos en todo su dominio. Su dominio son todos los números reales. Por lo tanto, sería continua, en este caso, del menos 1 al 1 cerrado. Y la última es una función racional. Tendría que hacer el denominador igual a 0, que sería el 0. Y sería continua en todos los reales menos el 0. Pero solo está definida para los valores mayores que 1. Por lo tanto, el 0 no está aquí metido y sí sería continua del 1 al más infinito. Y ahora estudio en los puntos que yo tenía la función, es decir, en el menos 1 y en el 1. Primero hago f de menos 1 y para hacer f de menos 1 solo puedo coger donde esté el igual a menos 1. En este caso está aquí, por lo tanto la función sería esa. Sustituyo y saco el número. Ahora quiero hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Solo puedo usar las ramas donde está el menos 1. Es decir, esta no la puedo usar, solo podría usar o esta o esta. Me piden menos 1 por la izquierda, es decir, menor que menos 1. Sería esa, por lo tanto sería el límite de esa función. Sustituyo la x por menos 1 y hago las cuentas. Y ahora quiero el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Menos 1 por la derecha es esta rama, mayores que menos 1, sustituyo en la función y saco el valor. Si os dais cuenta, la imagen y un límite dan lo mismo, pero el otro es distinta. Por lo tanto, f de x es discontinua no evitable de primera especie de salto finito en x igual a menos 1. Y puedo calcular el salto, que es la diferencia que hay de un valor a otro. Es decir, del 3 al 5, el salto sería 2. Ahora tengo que hacer también lo mismo, pero con el 1. Para hacer el 1 solo puedo tener en cuenta esta rama y esta.
porque esa es para el menos 1. f de 1 sería donde está el igual a 1. Sustituyo y lo que me dé. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda son los menores que 1. Esa rama. Sustituyo y lo que me dé. Y límite cuando x tiende a 1 por la derecha son los mayores que 1. Sustituyo en la función y lo que me dé. En este caso, los tres valores han sido iguales, por lo tanto, la función es continua en x igual a 1. ¿Pero qué pasa si me piden estudiar la continuidad en una función que no es definida a trozos? Por ejemplo, esa que tenemos ahí. Pues lo primero que tengo que hacer es calcular su dominio. Era una función racional, cogía el denominador, lo igualaba a 0 y resolvía. Me salen dos valores, es decir, el dominio son todos los números reales, menos el menos 1 y el 0. Pues voy a estudiar la continuidad en el menos 1 y en el 0. En este caso solo puedo coger la función esta siempre. F de 0, al sustituir un número partido de 0, en una función no existe. El límite por la derecha me queda 2 partido de 0. Necesito saber si ese 0 es positivo o negativo. Cojo un valor a la derecha del 0, el 0,1, sustituyo y me queda positivo. Pues el 0 sería el positivo y da más infinito. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Me queda otra vez 2 partido de 0. Necesito saber el valor que va a tener el 0. 0 por la izquierda sería menos 0,1. Sustituyo y me queda un número positivo. Por lo tanto, los límites son iguales, la imagen no existe. Ahora voy al otro trozo, con el menos 1. Lo mismo, solo puedo sustituir en esa función. Sustituyo por menos 1, hago las cuentas. Un número partido de 0 en una función no existe. Hago el límite por la derecha. Un número partido de 0 en un límite sí existe. Y puede ser más infinito o menos infinito. Al ser el menos 1 por la derecha, podría coger el menos 0,99, sustituyo y al hacer la cuenta me queda un número positivo, por lo tanto, menos entre más, menos infinito. Haría el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, me vuelve a quedar menos 5 partido de 0, necesito saber el signo de ese 0, menos 1 por la izquierda sería menos 1,0001, sustituyo aquí y me queda un número positivo. Por lo tanto, el 0 es positivo, menos entre más, menos. Límites iguales, imagen distinta. En este caso me ha quedado en los dos. Límites iguales, imagen distinta. La función f de x es discontinua evitable en x igual a 0 y en x igual a menos 1. Entonces, acordaros, me pueden pedir la continuidad de una función de dos maneras. Que me den la función y yo calcule el dominio y lo haga en los puntos del dominio, o que me den una función definida a trozos y me viene ya definido en qué trozos tengo que estudiarlo, a la vez que estudio cómo es la función en cada intervalo.